Serie política. Traición. 14 de marzo del 2026. Madero visto como un traidor 1. Francisco I. Madero es un traidor a la causa de la libertad. Ricardo Flores Magón Regeneración. 25 de febrero de 1911. Introducción. Ricardo Flores Magón denuncia a Francisco I. Madero como un traidor a la causa revolucionaria, acusándolo de ambición personal y de manipular al pueblo para llegar a la presidencia. El lobo se ha despojado de la piel de oveja y ha mostrado los colmillos y las garras. Secciones principales. 1. Las Esperanzas de Silva. Prisciliano G. Silva esperaba reforzar sus fuerzas con columnas liberales. Madero delata a Gabino Cono y busca Sumter a Silva. 2. La traición y el ardid infame. Madero engaña a Silva con falsas alianzas. Silva es capturado y despojado de armas y provisiones. Los liberals protestan. No queremos amos, queremos tierra y libertad. La boleta electoral no nos dará de comer. 3. El papel de Lara. Lázaro Gutiérrez de Lara, inicialmente aliado liberal, se pasa al maderismo. Flores Magón lo acusa de traición y oportunismo. 4. ¿Qué quiere Madero? Ambición presidencial y defensa de intereses de clase. Uso de engaños, intrigas y delaciones contra los liberales. 5. La agitación liberal. Flores Magón recuerda que el despertar del pueblo se debió a la propaganda liberal desde 1900. Madero se aprovecha de ese terreno abonado para encumbrarse. 6. El engaño continúa. Madero difunde falsos manifiestos de unión con los liberales. Flores Magón rechaza cargos públicos. Yo no nací para verdugo. Busca a otro. 7. Libertad económica. La verdadera emancipación está en quitar la tierra a los ricos y entregarla al pueblo trabajador. Madero, como hacendado, se opone a este programa. 8. Madero espantado y mocho. Madero teme la radicalidad liberal. Se alía con el clero y promete no respetar las leyes de reforma. 9. Conclusión. Flores Magón advierte que Madero lucha contra los intereses del pueblo. Llama a los mexicanos a apoyar el movimiento liberal y no confiar en el presidente provisional. Notas críticas para análisis. Tono ideológico. El texto es un manifiesto incendiario, con lenguaje teatral y acusatorio. Estrategia retórica. Flores Magón contrapone la honradez confiada de los liberales frente a la infamia de Madero. Tema central. La lucha no es solo contra Díaz, sino contra todo sistema que perpetúe el poder de los ricos sobre los pobres. Memoria cultural. El texto refleja la tensión entre revolución social, tierra y libertad, y revolución política, sufragio efectivo. Francisco I. Madero es un traidor a la causa de la libertad. El lobo se ha despojado de la piel de oveja y ha mostrado los colmillos y las garras. El histrión de la democracia no pudo representar por más tiempo su papel. Francisco I. Madero, el menguado politicastro, el vulgar ambicioso que quiere encaramarse sobre los hombros del pobre pueblo para cobrar los supuestos servicios que le ha prestado, acaba de echarse en un charco, el de la traición. Ya es sabido, porque lo publicamos en Regeneración, que el compañero Prisciliano G. Silva tomó Guadalupe, Chi, el día 8 del corriente, apoderándose de valiosos elementos de guerra, abundantes provisiones, vestidos y otras cosas necesarias para la campaña. El compañero Silva me decía en una carta, refiriéndose al espléndido botín de guerra que había capturado: con estas armas vengaremos las humillaciones de que ha sido víctima nuestra raza, con estas armas redimiremos al proletariado de México. Ah, noble compañero, te equivocaste. Esas armas que iban a servir para emancipar a los trabajadores mexicanos, sirven en estos momentos para apoyar las ambiciones de Francisco I. Madero. Esas armas iban a servir para romper las cadenas del proletariado mexicano, pero ahora, en manos de Madero, servirán para remacharlas. Las Esperanzas de Silva. El compañero Prisciliano G. Silva esperaba en Guadalupe la incorporación de 50 hombres que se habían separado de la columna del maderista Pascual Orozco por no simpatizar con los principios personalistas. Esperaba Silva, además, la incorporación de la importante columna del jefe Gabino Cano, quien, maderista al principio de la lucha, por creer equivocadamente que el Partido Liberal trabajaba de acuerdo con el maderismo, se convenció, al fin, de su error y había prometido a nuestro compañero unírsele para continuar juntos la campaña por la redención del pueblo pobre de México.
Cano tuvo que traer al lado norteamericano a 14 heridos insurgentes, y tenía el propósito de marchar a reunirse con el compañero Silva en Guadalupe. La traición. Madero supo las intenciones del compañero Cano, y para evitar que las fuerzas del compañero Silva se robustecieran, delató a Cano ante las autoridades federales de los Estados Unidos, dando por resultado el arresto de Cano, quien se encuentra preso, acusado tal vez de violación a las leyes de neutralidad. Enseguida Madero envió un correo a Silva ordenándole que asumiera el cargo de jefe maderista. Como era natural, el compañero Silva envió a paseo al histrión Madero. Entonces recurrió a la infamia. Fingió abrigar los mejores deseos para el Partido Liberal, fingió no tener encono alguno contra Silva y se presentó amigablemente en Guadalupe al frente de unos 500 hombres. Con salamerías de prostituta y sonrisas de afeminado e insinuoso como una víbora, Madero brindó su amistad al compañero Silva y le propuso que se unieran por el momento para resistir el ataque de las fuerzas de Navarro, que en número de 800 hombres se dirigían sobre Guadalupe. La honradez siempre es confiada, y el pobre anciano Silva convino en luchar en combinación con los maderistas para resistir el ataque del enemigo común. El ardid infame. Moría la tarde del 16 del corriente. La fuerza liberal se disponía a descansar cuando Madero anunció que el enemigo se encontraba al frente. Nuestros bravos compañeros se dispusieron, desde luego, a la lucha. Se dio la orden de que los nuestros se dividieran en 4 columnas, intercalándose columnas maderistas. Honrados todos los nuestros, no desconfiaron de que se les estaba preparando la infame trampa en que debían caer todos sin excepción. El entusiasmo de nuestros compañeros era indescriptible. Por fin iban a luchar, por fin se presentaba la ocasión de medir sus fuerzas con los sicarios del despotismo. Avanzaron los nuestros, mientras el jefe Silva era llamado por Francisco y Madero, con el pretexto de estudiar el plan de resistencia. Momentos después, un anciano, atado codo con codo y fuertemente escoltado por los esbirros de Madero, dirigía sus viejos ojos hacia la nube de polvo que se veía a lo lejos levantada por la marcha de sus hermanos. Ese anciano era el leal y valeroso soldado de la Revolución Social, el amigo y defensor del proletariado, Prisciliano G. Silva. El nuevo dictador. Silva fue hecho prisionero por Francisco y Madero, porque no quiso reconocerlo como presidente provisional de la República Mexicana. Madero, cuando tuvo a Silva entre sus garras, cuando ya la fuerza liberal estaba lejos, lo intimó para que le hiciera los honores de un primer magistrado. Silva, libertario, se rehusó a reconocer al mentecato. Ningún libertario debe reconocer amos en la tierra. El despojo. Llevada a cabo la cobarde hazaña, Madero y sus compinches se lanzaron a caballo hacia donde marchaban liberales y maderistas a encontrar al supuesto enemigo. Mandó hacer alto el payaso del sufragio efectivo, y dijo a las tropas: «Soldados de la libertad, creo que me habéis reconocido como vuestro presidente único, como vuestro jefe que se sacrifica por vosotros aceptando ocupar un cargo tan difícil como es el de la presidencia de la República. Solo porque vosotros lo ordenáis, os obedezco. Seré presidente y os ofrezco gobernar con la ley. Todos vosotros tendréis derecho a votar, y eso os dará la felicidad». La protesta. De las bocas de nuestros compañeros salió este grito: «No queremos amos, queremos tierra y libertad. La boleta electoral no nos dará de comer». Al oír esas palabras de viril protesta, el Iscariote Madero ordenó a sus esbirros que nuestros compañeros fueran hechos prisioneros y se les quitasen las armas, las provisiones, los caballos, los carros de transporte, los vestidos, todo lo que habían conseguido en Guadalupe, y quedaran arrestados también. Solo 8 de nuestros compañeros pudieron escapar de las garras del novel tiranuelo, del tan aclamado Madero, cuya pérfida acción lo presenta como un ambicioso vulgar que no quiere otra cosa que llegar a ser presidente para sacar del pobre pueblo los miles de pesos que ha gastado en la revuelta. La actitud de Lara. Lázaro Gutiérrez de Lara ha representado en este asunto un importante papel. Este individuo estuvo explotando en esta ciudad unas vistas, declarando que el producto lo invertiría en su marcha para México, a donde iba a tomar parte en la revolución. En efecto, con ese dinero marchó a El Paso, donde estuvo dando conferencias de paga, haciendo entender que los productos iban a ser destinados a la revolución. Los liberales ayudaron a de Lara porque cuando aparecieron artículos suyos en Regeneración, lo creyeron de alguna manera ligado a los trabajos del Partido Liberal, como en efecto fue así en lo que respecta a la propaganda de los principios del partido. Nadie podía sospechar que de Lara,
que había recibido dinero de los liberales, que había obtenido dinero del Grupo Regeneración de esta ciudad para sus gastos de viaje, que hablaba en el paso a favor del Partido Liberal y que en todos sus actos se mostraba como sostenedor de los principios de emancipación económica del proletariado, se pasara, con armas y bagajes, al maderismo. Después de que Silva hubo tomado Guadalupe, se le presentó Gutiérrez de Lara con 28 norteamericanos, diciendo que iba a incorporarse a esa columna liberal. El compañero Silva no tuvo ninguna desconfianza de quien tanto había hablado en favor del Partido Liberal, y lo admitió, dándole la jefatura del grupo de norteamericanos aventureros. Cuando ocurrió el arresto del compañero Silva, Gutiérrez de Lara mandó a sus norteamericanos que obedecieran a Madero, y él mismo se puso a las órdenes del millonario, del enemigo jurado de la clase trabajadora, del burgués que hace derramar la sangre del pueblo para llegar a ser presidente de la República. Compañeros, a vosotros toca juzgar la conducta de Gutiérrez de Lara, pero antes responded a esta pregunta. ¿Puede un hombre que lucha por la clase trabajadora ingresar a un partido enemigo acérrimo del proletariado, como es el maderista? De Lara, ahora, es uno de los favoritos de Madero en la columna de este payaso. ¿Qué quiere Madero? Quiere lo que ha querido siempre, ser presidente de la República, esto es, estar en condiciones de poder aumentar todavía más su enorme capital, pues ese individuo es millonario. Para conseguir su propósito, Madero ha recurrido a toda clase de malas artes, el engaño, la adulación a las masas, la intriga, la hipocresía y, por fin, el crimen, porque crimen es tomar la parte del tirano para desarmar y aprisionar a los defensores de la libertad. Madero es un miserable delator de los revolucionarios que luchan por principios. La prueba está en la aprehensión de Gabino Cano, por la denuncia que hizo Madero a las autoridades federales de los Estados Unidos para que cayese ese luchador tan solo porque es liberal. La agitación liberal. Y, sin embargo, si algún éxito tuvo Madero en su agitación política, se debió a dos cosas. Primera, a la vigorosa propaganda que el Partido Liberal había iniciado desde el año de 1900, cuando ni siquiera se sabía que existía Francisco y Madero, y cuando se trabajó en condiciones verdaderamente difíciles. Los liberales comenzamos nuestros trabajos cuando todo el pueblo estaba profundamente dormido y no se oía otra cosa que los cánticos entonados al héroe de la paz. La tarea fue dura, sufrimos prisiones y castigos inquisitoriales, muchos de los nuestros murieron en sus calabozos o en las camas de los hospitales y a otros se les aplicó la ley fuga. A pesar de todo, la obra de propaganda continuó con creciente energía, hasta que, a la vuelta de los años, el pueblo comenzó a despertar. Pero no despertó porque la desabrida voz de Madero le hubiera conmovido, pues a Madero no se le conocía, a no ser en sus haciendas, donde esquilmaba a sus desventurados peones. El pueblo despertó ante la energía de los liberales que le mostraban la verdadera situación de México. Búsquense las colecciones de periódicos liberales de 1900 a 1908, y se verá que Madero era un desconocido para la nación, pues solamente se oía hablar de él en la región lagunera del estado de Coahuila. Segunda. El éxito de Madero se debió, igualmente, al miedo que sentía el gobierno por la revolución con que lo tenía amagado el Partido Liberal. Porfirio Díaz se vio precisado a dar facilidades y garantías a Madero para su campaña electoral en vista de que el pueblo había despertado, sacudido por la propaganda liberal y la acción de las armas de nuestro partido desde el año de 1906. Por otra parte, gracias a la agitación que iniciamos en todo el mundo para demostrar que Díaz era un tirano, la opinión que de él se tenía en el extranjero fue cambiando. Al principio se le consideraba en todas partes como estadista modelo que hacía la felicidad del pueblo, pero nuestra constancia hizo que esta opinión se volviera en su contra. Díaz teme la opinión extranjera, y tuvo que dejar libre a Madero para que hiciera la farsa de elección. Terreno abonado. Madero encontró todo listo para encumbrarse. Los sacrificios de todos los luchadores iban a servirle a él con el simple gasto de unos cuantos miles de pesos, que previamente había robado a sus desventurados peones, teniéndolos, como lo hacen todos los hacendados, a ración de hambre. Esa es la acción que los papanatas aplauden, el que Madero haya gastado dinero para armar gente. Ese dinero no era de Madero, sino de los trabajadores a quienes explotaba, y, por otra parte, ese dinero tendrá que sacarlo de los bolsillos de los pobres y por desgracia llega a ocupar la presidencia de la República. Libres al fin. Cuando, gracias a la agitación del elemento radical de esta nación, se vio forzado Taft a dejarnos en libertad hace apenas un poco más de 6 meses,
Nos dimos cuenta de las engañifas de que se estaba valiendo Madero para hacer que los liberales se adhirieran a él, e interpelamos a Madero por medio de una comunicación oficial dirigida al mismo a San Luis Potosí, sobre su actitud respecto del Partido Liberal. Madero contestó que no admitía nuestro programa. A nuestro poder llegaban consultas y más consultas sobre si los principios del maderismo eran los mismos que los del Partido Liberal y si estábamos o no de acuerdo con Madero para trabajar en contra del despotismo. Eso provenía de que los agentes de Madero continuaban, como continúan actualmente haciéndolo, su obra de embaucamiento, diciendo a los liberales que la Junta estaba de acuerdo con él. Tal engaño dio por resultado que muchos liberales tomaran las armas a favor de Madero, pues no teniendo noticia de nosotros porque Regeneración no puede entrar en México, creían de buena fe que los agentes del presidente provisional les decían: el engaño continúa. Madero continúa embaucando a los liberales. En el dictamen público de Veracruz aparece con grandes encabezados que Francisco I. Madero y Ricardo Flores Magón han lanzado un manifiesto a la nación mexicana declarando que se han unido los dos partidos, y que Madero firma como presidente provisional y yo como vicepresidente, igualmente provisional. No sé si habrá circulado o no ese menguado manifiesto, pero lo que sí es cierto es que la noticia ha volado en los periódicos de México por orden de Madero, para que el pueblo continúe engañado y le preste al ambicioso político el apoyo que necesita para llegar a la presidencia. También ha hecho circular la noticia de que José María Maytorena, un adinerado de Sonora, es el gobernador provisional de ese estado, cuando por maderistas es sabido que Maytorena ha despachado a Madero con cajas destempladas. Yo no quiero ser tirano. Yo no peleo por puestos públicos. He recibido insinuaciones de muchos maderistas de buena fe, pues que los hay, y bastantes, para que acepte algún cargo en el llamado gobierno provisional, y el cargo que se me dice acepte es el de vicepresidente de la República. Ante todo debo decir que me repugnan los gobiernos. Estoy firmemente convencido de que no hay ni podrá haber un gobierno bueno. Todos son malos, llámense monarquías absolutas o constitucionales repúblicas. El gobierno es tiranía porque coarta la libre iniciativa de los individuos y solo sirve para sostener un estado social impropio para el desarrollo integral del ser humano. Los gobiernos son los guardianes de los intereses de las clases ricas y educadas, y los verdugos de los santos derechos del proletariado. No quiero, pues, ser un tirano. Soy un revolucionario y lo seré hasta que exhale el último aliento. Quiero estar siempre al lado de mis hermanos los pobres para luchar por ellos, y no al lado de los ricos ni de los políticos, que son opresores de los pobres. En las filas del pueblo trabajador soy más útil a la humanidad que sentado en un trono, rodeado de lacayos y de politicastros. Si el pueblo tuviera algún día el pésimo gusto de aclamarme para ser su gobernante, le diría: yo no nací para verdugo. Busca a otro. La libertad económica. Lucho por la libertad económica de los trabajadores. Mi ideal es que el hombre llegue a poseer todo lo necesario para vivir sin tener que depender de ningún amo, y creo, como todos los liberales de buena fe lo creen, que ha llegado el momento de que los hombres de buena voluntad debemos dar un paso hacia la verdadera libertad, arrebatando la tierra de las garras de los ricos, inclusive a Madero, para entregarla al legítimo dueño de ella, el pueblo trabajador. Conseguido esto, el pueblo será libre. Pero no lo será si eleva a Madero a la presidencia de la República, porque ni Madero, ni ningún gobernante, se atreverán a dar un paso de esa naturaleza, y, si lo hicieran, los ricos se levantarían en armas y una nueva revolución seguiría a la presente. En esta revolución, en la que estamos contemplando y la que tratamos de fomentar, debemos quitar la tierra a los ricos. Madero espantado. Madero comprende cuáles son los fines del Partido Liberal, y por eso trata de aplastar el movimiento liberal con tanta rabia como lo hace Díaz. El plan de Madero es destruir el movimiento liberal para quedar dueño del campo, derribar a Díaz y sentarse en el poder para continuar la obra de Díaz, pues el sufragio efectivo es una de las más groseras mentiras con que se adormece al pueblo. Con el hecho de firmar boletas electorales no come el pueblo. Se necesita la conquista de la tierra. Más como Madero es dueño de grandes propiedades territoriales, ve con disgusto la actitud revolucionaria del Partido Liberal. Madero quiere seguir teniendo peones. Quiere seguir viviendo a expensas del sudor y del sufrimiento de los humildes. Cuando interpelamos a Madero sobre su actitud acerca del Partido Liberal en septiembre del año pasado, él nos contestó que no podía aceptar el programa porque se retirarían de su partido muchos elementos valiosos, los ricos.
Tuvo la hipocresía de no decir que él era uno de los que se perjudicarían con la implantación del programa en materia de tierras. Modo es mucho. Tal vez no todos están al corriente de que Madero le ha ofrecido al clero no respetar las leyes de reforma y dejarlo mangonear como le convenga. El clero de Puebla dedicó misas para que la divinidad pusiera en libertad al candidato cuando estaba preso en San Luis Potosí. El clero era otro de los valiosos elementos que se retiraría de las filas de Madero si adoptase el programa del Partido Liberal. Como habéis visto, compañeros, Francisco y Madero, el fingido amigo del pueblo, lucha contra los intereses del pueblo, pues se une al despotismo para aplastar las columnas liberales. Este asunto es serio, bastante serio. Madero se ha descubierto, mientras sus agentes dicen a los liberales que las dos causas son iguales, que el Partido Liberal lucha unido al maderismo, el presidente provisional aplasta las columnas liberales simplemente porque los liberales luchamos por el beneficio de las clases trabajadoras y en contra de los burgueses. Los liberales estamos luchando en condiciones verdaderamente excepcionales. No contamos en nuestras filas con millonarios, ni contamos con el apoyo de los banqueros norteamericanos, como sucede con Madero. Cada arma que consigue un liberal representa muchos días de privaciones, representa el sacrificio de una familia y el sacrificio de un hombre que tiene que transportarse, como puede, al lugar de la lucha. Los proletarios contribuyen con sus modestos recursos, privándose de muchas cosas útiles, por fomentar el movimiento liberal. Todos los humildes tienen puesta su esperanza en cada fusil de un luchador liberal. De la bravura del luchador y la eficacia del fusil depende la libertad de toda una raza, pero los elementos conseguidos a costa de tantos sacrificios, los fusiles y los cartuchos comprados con las monedas que se han sustraído al gasto diario de los hogares pobres, son arrebatados por el millonario ambicioso que no quiere que el pueblo se liberte de la cadena del capital ni del yugo autoritario. La actitud liberal frente a Madero. Mexicanos, abrid bien los ojos. ¿Por qué no quiere Madero que luche el Partido Liberal? Porque el Partido Liberal lucha por los pobres, cuyos intereses son opuestos a los de los ricos. El interés del rico es tener al pobre sujeto a salario. El interés del pobre es librarse del salario y vivir sin depender de un amo. El rico necesita que haya pobres, pues de lo contrario el rico mismo tendría que trabajar, y por eso Madero no quiere que triunfe el Partido Liberal, porque se acabarían los pobres, esto es, los esclavos de los ricos. Nuevas columnas liberales. A pesar de Madero, nuevas columnas liberales siguen entrando en acción y cada vez es más poderoso el movimiento netamente liberal. Ayudad todos para que el movimiento liberal llegue a predominar. La salvación no está solamente en la caída de Díaz, sino en la transformación del sistema político y social que actualmente impera, y esa transformación no se opera por el mero derrocamiento de un tirano para que suba otro, sino por la negación del pretendido derecho del capital a apropiarse de una parte de lo que producen los trabajadores. Advertencia final. Mexicanos, vuestro presidente provisional, como él mismo se llama, ha comenzado a dar golpes a la libertad. ¿Qué sucederá cuando el provisional llegue a ser efectivo? Recordad que en estos momentos en el campamento de Francisco y Madero se encuentra prisionero un noble anciano que no ha cometido otro crimen que luchar por vuestro bienestar. Ricardo Flores Magón. De Regeneración, 25 de febrero de 1911. TV escribe. ¿Por qué Flores Magón decía que Madero era un traidor? ¿Qué información tienes disponible para validar esa declaración? ¿Madero tenía intereses con alguna potencia extranjera? Google a Dice. Ricardo Flores Magón acusaba a Francisco y Madero de traidor, porque lo veía como un político burgués que usaba la revolución para sus ambiciones personales, desarmando y delatando a los verdaderos revolucionarios sociales. No existen pruebas de que Madero tuviera compromisos directos con potencias extranjeras. Más bien, su relación con Estados Unidos fue ambivalente, marcada por vigilancia y presiones diplomáticas, pero no por alianzas secretas. Razones de la acusación de traición. Delación de revolucionarios. Flores Magón denunció que Madero entregó información a las autoridades estadounidenses para detener a líderes liberales como Gabino Cano. Desarme de liberales. En su manifiesto de 1911, Flores Magón narró cómo Madero engañó a Prisciliano G. Silva y despojó a los liberales de armas y provisiones, debilitando la lucha social. Ambición política. Lo acusaba de querer únicamente la presidencia, sin comprometerse con la reforma agraria ni con la emancipación económica del proletariado. Alianzas con el clero y los ricos.
Flores Magón señalaba que Madero buscaba apoyo de sectores conservadores, prometiendo incluso no respetar las leyes de reforma. Contexto de Madero y las potencias extranjeras. Estados Unidos y la Revolución. Durante la Revolución Mexicana, las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, observaron con atención los cambios de liderazgo. El gobierno norteamericano estaba preocupado por la estabilidad y la protección de inversiones, pero no se ha documentado que Madero tuviera acuerdos secretos con ellos. Política exterior de Madero. Su gobierno buscó mantener relaciones cordiales con Estados Unidos y Europa, pero enfrentó presiones por la inestabilidad interna. No hay evidencia de que Madero dependiera de financiamiento extranjero para su movimiento. Su base era principalmente nacional, aunque vigilada por Washington. Contraste con Díaz. A diferencia de Porfirio Díaz, que sí favoreció ampliamente a inversionistas extranjeros, Madero no consolidó alianzas estratégicas con potencias, lo que explica parte de la desconfianza hacia el tanto de liberales como de sectores conservadores. Conclusión. Flores Magón veía a Madero como un Judas de la Revolución, porque en lugar de luchar por la emancipación económica del pueblo, lo acusaba de usar la insurrección para sus fines políticos y de traicionar a los liberales radicales. Aunque Madero mantuvo relaciones diplomáticas con Estados Unidos y otras potencias, no existen pruebas de que tuviera compromisos secretos o intereses extranjeros directos. Su traición fue, para Flores Magón, ideológica y práctica, desarmar al pueblo y frenar la revolución social. TB declara. Entonces, ¿Madero no habló de justicia social, con enfoque a los pobres? Francisco y Madero sí hablaba de justicia social, pero lo hacía desde un enfoque político y democrático más que económico. Su lema central, sufragio efectivo, no reelección, buscaba terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y abrir espacios de participación ciudadana. En sus discursos y escritos defendía la libertad política, el respeto al voto y la necesidad de elecciones libres, lo cual representaba un avance frente al régimen porfirista. Sin embargo, su visión de justicia social no incluía una transformación radical de las condiciones de los pobres, no planteaba un reparto de tierras ni una reforma agraria profunda, y mantenía la defensa de la propiedad privada, incluso como hacendado. Por eso, Ricardo Flores Magón lo acusaba de traidor. Para los magonistas, la verdadera justicia social significaba emancipación económica, tierra y libertad, y Madero no aceptó ese programa. Flores Magón lo señalaba además por haber delatado a líderes liberales ante autoridades estadounidenses y por desarmar a revolucionarios sociales, lo que interpretaba como una traición a la causa popular. También lo acusaba de buscar alianzas con el clero y con los ricos, sectores contrarios a la emancipación del proletariado. En cuanto a relaciones con potencias extranjeras, Madero no tuvo compromisos secretos ni intereses directos con ellas. Su relación con Estados Unidos fue diplomática y vigilada. Washington observaba con atención la Revolución Mexicana por sus inversiones y la estabilidad regional, pero no se ha documentado que Madero dependiera de financiamiento o pactos ocultos. A diferencia de Porfirio Díaz, que sí favoreció ampliamente a inversionistas extranjeros, Madero se apoyó más en sectores nacionales, aunque necesitaba mantener buenas relaciones internacionales para legitimar su gobierno. En resumen, Madero hablaba de justicia social en términos de democracia y derechos políticos, pero no en el sentido económico y agrario que exigían los magonistas y zapatistas. De ahí que Flores Magón lo considerara un traidor, porque para los liberales radicales, sin tierra y libertad, la democracia era insuficiente. TV escribe. ¿Hay otros autores que consideran que Madero fue un traidor? Google Ay escribe. La figura de Francisco y Madero se interpreta de manera muy distinta según la corriente que lo juzgue. Para los magonistas, encabezados por Ricardo Flores Magón, Madero fue un traidor porque se apropió de los sacrificios revolucionarios sin comprometerse con la emancipación social. Lo acusaban de delatar a líderes liberales, de desarmar a las columnas radicales y de buscar únicamente la presidencia para proteger los intereses de los hacendados y del clero. En esa narrativa, Madero no representaba al pueblo, sino a la élite que quería mantener intacto el sistema económico. En cambio, algunos historiadores críticos lo ven más como un ingenuo que como un traidor. Señalan que Madero creía sinceramente en la democracia y en el respeto al voto, pero no entendió la profundidad de las demandas sociales de campesinos y obreros. Su apego a la legalidad y a las instituciones lo hizo incapaz de responder a la urgencia de la cuestión agraria,
lo que lo aisló de sectores populares y lo debilitó frente a sus enemigos. Por otro lado, la corriente constitucionalista lo reivindica como víctima de traición. En esta visión, Madero fue el hombre que intentó democratizar México y que terminó asesinado por Victoriano Huerta durante la Decena Trágica en 1913. Aquí, Madero no es el traidor, sino el traicionado, y su muerte se convierte en símbolo del inicio de una nueva fase de la Revolución Mexicana. En síntesis, Madero es visto de tres maneras: como traidor por los radicales sociales, como ingenuo por los críticos políticos, y como mártir de la democracia por los constitucionalistas. La acusación de traición, por tanto, no es unánime, depende del ángulo ideológico desde el que se lo mire.